Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bueno, mi nombre es Jesús Ló. Primero daros gracias y al tiempo felicitaros por haber escogido esta conferencia en la cual voy a hablar del origen de la vida. Y el origen de la vida es el agua. Sin ella, la vida no existiría. Entonces, es difícil entender cómo los médicos se rompen las cabezas en buscar medicinas descuidando este origen primario de la vida que es el agua. Y a nadie he visto que ningún médico le recete beba agua como remedio. Y en cambio es una cosa que todos conocemos, porque hay millares de personas que se ganan la vida haciendo terapia con el agua, como son los balnearios. Esto existe desde hace, hay escritos desde hace de más de 2000 años. Y nos metemos en la cabeza que hay que encontrar el fármaco maravilloso que nos cure con nuestra patología, cuando el fármaco lo tenemos abriendo la boca cuando llueve. Así de sencillo, gratuitamente. Bien, voy a hacer la conferencia sentado porque si no me muevo mucho y entonces la cámara no tiene capacidad de seguir movimientos tan rápidos. Para entender una enfermedad, lo primero que tenemos que ver es por qué razón una célula enferma. Y la célula enferma es el origen primario de cualquier disfunción, de cualquier enfermedad. La primera razón por la cual una célula enferma es porque está deshidratada, falta de agua, o bien está desnutrida, o bien está intoxicada. Únicamente son estas tres razones las que hacen que una célula deje de hacer su función, que enferme. Añadimos un cuarto factor, que es la contaminación electromagnética. Esta contaminación daña de una forma muy grande a cualquier célula. También a las plantas las daña. Este hombre, el doctor Mark Gerson, en 1992, en 1922, él dijo que todas las enfermedades son consecuencia de una serie de intoxicación y destrucción del agua. En consecuencia, esto es el origen de cualquier patología. Esta simple frase es el origen de todas las patologías. Para que una célula esté sana, debe de gozar de una correcta hidratación, limpieza y nutrición. Para que esto suceda, hay un único denominador común, que es el agua. Aquí en el dibujito podéis ver que hay un hombre en el cual un 75% es agua. En el globo terráqueo se mantiene esa misma proporcionalidad, el 75%. Es mucha casualidad, pero es la realidad. En consecuencia, esa proporcionalidad debería ser la que deberíamos ingerir. Y nosotros generalmente no lo hacemos así. Ingerimos mucha más cantidad de alimentos que de agua, yendo en contra natura. Porque básicamente somos agua. Si habéis estado alguna vez en el desierto, yo he estado un par de veces, se encuentran camellos muertos. Un camello es un animal que pesa prácticamente 300 kilos y un camello muerto está deshidratado.
y somos capaces de levantarlo con una mano. Es decir, lo que fundamenta el cuerpo del camello es el agua. Y a nosotros nos sucede lo mismo. En consecuencia, si no ingestamos esa cantidad impresionante de agua que necesitamos, no podemos estar bien. Si nos fijamos en la fórmula materna, la que ha sido capaz de hacernos crecer hasta donde estamos, la leche de la madre, en un 87%, es agua. Es decir, que la proporcionalidad que tiene la leche de la madre sería la proporcionalidad correcta de los alimentos que tenemos que seguir. Y no hace falta ir a muchos dietistas y que nos escriban recetas maravillosas. Tenemos ya, con la fórmula materna, lo que tenemos que tomar. Y básicamente es agua. El agua, pues, es el principio fundamental de la vida, y la vida empezó en este medio. Como decíamos, el cuerpo en un 75% es agua, lo cual quiere decir que hay un 75% de razones para cuidar únicamente ese elemento. Cada 15 días se renueva al 100% el agua del cuerpo. Si ingerimos poca agua o agua de mala calidad, que esto es otra que hablaremos un poco más adelante, pues estamos renovando el cuerpo de una forma incorrecta. Y cada día vamos a estar peor. Y nuestra sangre lo mismo. En un 80% es agua. Tomamos un vasito de agua mala y pensar que un vaso de agua incorrecta, que sería cualquier agua que puedan comercializar o cualquier agua de grifo, en 3 minutos forma parte de mi sangre. 3 minutos, ¿eh? Como la sangre es un 80% de agua, pues tengo un plasma erróneo. Me remito a otro personaje histórico, Albert Szent-Györgyi, que fue Premio Nobel de Fisiología en 1937. Él nos dice que el cuerpo es alcalino por diseño, pero sus funciones son acidificantes. Ahora explicaremos qué es esto, ¿eh? Ahora me remito a leer literalmente. Dice, la supervivencia de las células se desarrolla correctamente mientras éstas tengan en su medio interno las concentraciones adecuadas de iones, oxígeno, glucosa y diversos aminoácidos y otras sustancias que sirven como bloques de nutrición. Entonces, esto quiere decir que si no tenemos un agua correcta en nuestro cuerpo, todo lo que es nuestra nutrición no la podremos repartir correctamente por las células. El agua está dentro y fuera de las células. 2/3 partes es líquido que está dentro de la célula, intracelular, y 1/3 parte es líquido que está fuera de las células, el extracelular. Este líquido, por diseño, es ligeramente alcalino. Es decir, que tiene 7,3 de pH. Es decir, hablando con términos más sencillos, no es un líquido soso, sino que es un líquido salado. La sal es lo que da alcalinidad a un elemento. Este líquido continuamente está aportando iones y nutrientes al cuerpo porque está todo el rato en movimiento. Y cuando nosotros ingerimos un alimento, si no fuera por el líquido intersticial, no llegaría la nutrición a las células. Aquí es lo que nos pone, ¿no? Que si no hay una correcta hidratación, no es posible un buen reparto de nutrientes. Entonces la célula, si no puede comer, pues se empezará a debilitar, enfermedad y morirá. Y detrás de la muerte de la célula, pues morirá el órgano en el cual está esa célula. Tampoco es posible una buena limpieza celular con poca agua o con agua de mala calidad. Si no hay suficiente cantidad de agua, acumulamos tóxicos. O si es un agua que no es la adecuada, pues es como aquello que te intentas lavar las manos y no coge el jabón, que es un agua que lo habéis visto alguna vez, no vais a un hotel y no hay manera de
de enjabonarme, ¿no? Es un agua que no es correcta. Y esa agua es la que solemos tomar la mayoría de los mortales. No nos sirve. Por esta razón hay tantas enfermedades degenerativas. Una enfermedad degenerativa es simplemente una acumulación brutal de tóxicos. Y lo que te hará un tratamiento de quimioterapia será fortificar esa intoxicación. No te aliviará ningún problema. Quizá será un parche momentáneo, pero te estará complicando mucho más la patología. La primera causa, pues, de la enfermedad celular es la deshidratación. En la célula continuamente se está produciendo un intercambio iónico. Entra sodio y sale potasio. Y esto continuamente, a las 24 horas del día. Cuando este intercambio deja de ocurrir, la sal se empieza a acumular dentro del citoplasma de la célula. Y entonces empieza la acidificación del organismo. El organismo está ácido. Por esta razón, tenemos más del 30% de la población española tomando omeprazol, porque tienen acidez en el cuerpo. Y el origen es que se ha roto este equilibrio de entrada y salida de sodio y potasio. Y cuando hay acidificación, pues sucede esto. Hipoxia celular. ¿Qué quiere decir hipoxia celular? Pues simplemente que la célula no puede respirar, se ahoga, se está asfixiando. Por mucho que respiremos, ese oxígeno no llega a la célula porque no se fija en las células. La acidez repele el oxígeno y la alcalinidad lo atrae. Por otro lado, la reparación celular deja de suceder. En nuestro organismo hay un gen reparador que es el P52. Si no hay oxígeno suficiente y hay acidosis intracelular, este P52 deja de actuar. Entonces se dejan de reparar los defectos celulares. Cada día tenemos millares de tumores en nuestro cuerpo. Simplemente que tenemos una mecánica muy sofisticada, que es el P52, que él se encarga de restablecer estas células tumorales y las convierte en células sanas. Pero claro, si este P52 está desactivado porque no puede vivir con oxígeno, es un gen muy activo y en consecuencia gasta cantidad de oxígeno. Si no tiene cantidad de oxígeno, no puede trabajar. Entonces la célula, pues claro, no puede ser reparada y empezarán todas las células a enfermar y a morir. En consecuencia, no valdrán los tratamientos con fármacos, porque no se ha inventado ningún P52 en el laboratorio de momento. Ahora bien, ¿qué será una correcta hidratación? Es lo que os comentaba, que el cuerpo necesita un agua con unas ciertas características, y si no las tiene, no bebemos agua, nos mojamos. Ponemos las células en remojo, y se ponen en remojo los garbanzos, pero no las células del cuerpo. Lo primero tiene que ser un agua químicamente pura y cristalina, cosa que es imposible. Ni que te vayas arriba de todo el Himalaya. Entonces, un agua químicamente pura y cristalina será el primer preámbulo que necesita el cuerpo. Deberá ser libre de elementos biológicos, bacterias y parásitos, cosa imposible. Las aguas del grifo quizá tienen menos cantidad de elementos vivos, porque les meten de todo, pero en cambio tienen todavía más contaminación de químicos que las aguas embotelladas. Es decir, el agua embotellada nos tendrá quizá menos química, pero muchos microorganismos. Porque si tú metes agua en una botella
bien cerradita, bien hermética, que le toca la luz, porque es bien transparente la botella para que le toque hermosamente el rayo solar, pues entonces ahí se crean millares de microorganismos que ya estaban en el agua cuando la pusieron, pero con los meses que lleva dentro, porque el agua que tomamos no es de un día ni de dos, lleva meses o años. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí hay un cóctel de microorganismos que nos enfermará y nos intoxicará a un nivel muy sutil. Y diremos, hemos cogido un catarro, hemos cogido, a lo mejor ha sido el vaso de agua que te has tomado, que llevaba un virus catarralis. Por otro lado, tiene que ser agua estructurada o agua hexagonal. Esto es un concepto que no se suele conocer, pero es muy importante. La estructura molecular del agua es lo que le da forma a esa agua. Esta sería una molécula de agua, ¿no?, compuesta por dos hidrógenos y un oxígeno. La manera en que se une este hidrógeno con los oxígenos es el enlace molecular, y eso hace que cambie su aspecto y también sus propiedades. La diferencia de un trozo de hielo, de un iceberg, a un copo de nieve, químicamente es agua. El iceberg es agua, el copo de nieve, y el aspecto es completamente distinto. Ese enlace molecular es lo que hace variar su forma. Es lo mismo que sucede con un carbón y diamante. La composición química idéntica. Y en cambio el uno es muy blando y el otro es muy duro. El uno vale muy poco y el otro vale mucho. Entonces, si el agua no tiene esa estructura que necesita el cuerpo, no hace las funciones. Debe ser agua estructurada. Y ahora explicaremos qué es esto de la estructuración del agua. La estructura correcta del agua sería una estructura hexagonal. Es decir, serían 6 moléculas de agua unidas por enlaces de hidrógeno común. Y haría una forma hexagonal. Si tú la congelas, esto sería agua congelada, y la miramos al microscopio, veremos que está compuesta por moléculas de forma hexagonal. La estructura hexagonal es un agua mucho más pequeña, es decir, es un agua en forma de microclúster, y esto ocurre de forma natural en las fuentes que puedas encontrar por una montaña, en el agua de un glaciar, pero lo que sucede es que cuando yo pongo agua en una botella, al cabo de 5 o 6 horas, ha cambiado ya la estructura, la pierde. Mantiene la estructura mientras está en movimiento. Y como aquí está reposando, pierde la estructura. Entonces pierde una estructura pequeña y se vuelve en esa estructura que hay en el lado derecho, que es más grande. Esta estructura simple sería la que podría absorber la célula del cuerpo, mientras que aquella tan espesa no puede. Entonces tú te tomas un vaso de agua y el organismo tiene capacidad para volverla en estructura pequeña. Pero lo que sucede es que me tomo un vaso entero y consigo estructura pequeña, esto, todo lo otro es un desperdicio. Entonces es cuando me cogen esas ganas de orinar. Es agua que no podemos utilizar para hidratarnos, ¿no? Este hombre, Masaru Emoto, que precisamente creo que hoy hace un año que murió, ha demostrado que los procesos biológicos necesitan este tipo de estructura de agua para funcionar de una forma correcta. También sucede en las plantas. Estas estructuras más grandes de moléculas de agua, los macroclústeres, no pueden penetrar en nuestro espacio intracelular. Entonces, claro, las tiene que reestructurar y eso produce pues mucha parte del estrés que tenemos, esa mala hidratación.
Unos estudios han demostrado que el cuerpo, las células sanas de nuestro cuerpo, están formadas por agua hexagonal. En cambio, las células anormales, las células cancerígenas, están formadas por agua con una estructura amorfa, la que solemos tomar normalmente. ¿Qué es agua buena? Otra calidad del agua se encuentra en su valor eléctrico. El valor se llama redox, que se mide por el potencial ORP. Son aguas, digamos, con carga eléctrica negativa. Y estas aguas son consideradas como aguas hambrientas. Estas aguas con capacidad eléctrica negativa son capaces de atraer a los radicales libres del cuerpo. Y también son aguas antioxidantes. Un agua oxidativa, este es un agua antioxidante, pero un agua oxidativa yo pondría tornillos aquí dentro y simplemente en un par de horas empezaría a salir un poco de óxido, porque es un agua oxidativa. En nuestro cuerpo sucede lo mismo. Si tomamos este tipo de agua, nos oxidamos. Y la oxidación ha sido reconocido por millares de científicos, es el origen de la destrucción y de los radicales libres. En consecuencia hay que tomar un agua que sea antioxidante. Esta agua yo pondría un tornillo y mientras sea antioxidante no se va a oxidar el tornillo. Para que haya una buena hidratación, el agua debe tener una estructura, como hemos dicho, muy simple, no esta estructura tan compleja. Entonces hay máquinas que transforman la estructura compleja en estructuras simples. O sea, las aguas, por ejemplo, del grifo tienen entre 10 o 13 moléculas por clúster. Es una piña que no puede penetrar la célula. En cambio, un agua más simple, de 5 o 6 moléculas, hidrata profundamente, potencia la absorción de nutrientes, remueve los residuos tóxicos y, algo increíble, regulariza el peso corporal y la tensión sanguínea. Simplemente tomando agua correcta, sin hacer ninguna clase de dieta, podemos perder tranquilamente entre 5 y 10 kilos. Simplemente con agua. Y esto os lo puedo garantizar, porque han pasado más de 500 personas por mi consulta con problemas de obesidad que no han querido comer lo que se les prescribe y han bajado mucho peso, solo con agua. ¿Qué agua tenemos que beber? Las sales minerales estimulan la absorción del agua y contribuyen a la retención de esta agua en el cuerpo. Esta es la razón por la cual el agua correcta, el agua que nos hidrata, es un agua alcalina. Es decir, sería un agua ligeramente salada, rica en iones y minerales. Es decir, sería un agua con un pH alcalino. Las aguas que se embotellan y las aguas que salen por los grifos, por normativa, no pueden ser alcalinas, deben ser aguas con pH neutro. En consecuencia, son las aguas que no nos convienen. Si tomamos aguas pobres en minerales o destiladas sin alcalinizar, eso disminuye la concentración salina de nuestros líquidos intersticiales. Es decir, tenemos en el cuerpo agua salada, yo me tomo agua dulce, entonces rebajo la sal del cuerpo y el cuerpo se encuentra mal, se desequilibra y quiere enseguida expulsar esta agua, porque si la expulsa otra vez vuelve a estar salado. Y por esta razón, bebiendo agua incorrecta, lo que hago es deshidratarme más. En vez de hidratarme, me deshidrato.
es decir, que perdemos agua de nuestros tejidos, ¿no? Bebiendo agua mala. Por otro lado, es un hecho sabido, ¿no?, que las funciones vitales del cuerpo son regidas por el cerebro por impulsos eléctricos. El agua es una mala conductora de la electricidad. En cambio, si añado sal al agua, transmite la electricidad de forma impresionante. Es aquel dibujo que hay ahí a la derecha, ¿no? Hay una bombilla y si esa agua es dulce, la bombilla no se enciende porque el agua no nos cierra el circuito. Si yo le añado un poquito de sal, nada más, una cucharita de moca, automáticamente iluminamos la bombilla porque cerramos el circuito. A esa agua le añadimos un poquito de azúcar, poquito, también media cucharita de moca, automáticamente se apaga la bombilla. ¿Por qué? Porque el azúcar rompe la capacidad eléctrica de transmisión. Por esta razón es tan malo el azúcar. Para restablecer el contacto eléctrico, deberé echar entre 5 y 8 cucharadas soperas, simplemente con ese poquito azúcar que hemos puesto. Entonces un agua pobre en minerales es difícilmente conductora, ¿no? Si no conduce bien los mensajes cerebrales, pues estos se llegan entrecortados, ¿no? Eso sería, por ejemplo, patologías, pues una dislexia, un Alzheimer. Está producido porque el agua del cuerpo ha enfermado. Yo tengo una hija con dislexia. Me está diciendo que es por culpa de... Claro, tenemos nosotros muchos niños. O sea, ya tengo un espacio donde visito a niños y tengo una televisión con dibujos animados, porque si no, el niño no se aguanta ahí 2 horas, ¿no? A ver, la mía ya es mayor y le ha costado concentrarse bastante, pero... Si acaso las preguntas las dejamos para el final, pero sí, es un problema de agua. Como la mayoría de las patologías, el origen es un problema de agua. El 90% de patologías es problemas de agua. Entonces, claro, produce, pues, esto, disfunciones y patologías. Esto es lo que decía yo del azúcar, ¿no? O sea, esta transmisión eléctrica, con el azúcar la cortamos. Una zanahoria también es dulce. También corta la transmisión eléctrica. O sea, no hay que pensar, cuando pensamos en dulces, solamente la Coca-Cola, que la propaganda no tan mala, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pero todo lo dulce, la fruta también es dulce. Corta la transmisión neuronal. Lleva otras capacidades, lleva muchas vitaminas, ¿no? Pero claro, ¿de qué nos servirán las vitaminas si el cerebro no tiene conductividad para enviar sus mensajes, ¿no? Por esta razón es muy importante que el agua mantenga un buen equilibrio en el pH. O sea, hay que beber aguas altamente mineralizadas y alcalinas. En la naturaleza hay muchos lugares que el agua sale con estas propiedades. Aquí explico un poco lo que es un radical libre. Es un átomo o molécula que tiene uno o varios electrones no pareados en su órbita externa. Es decir, ha perdido uno o varios electrones de su estructura original por algún defecto interno o externo del organismo. Entonces el radical libre, ahora veremos cómo ataca los ADNs de las células sanas. Son moléculas muy reactivas porque necesitan recuperar el equilibrio electroquímico que han perdido. Han perdido, digamos, su carga eléctrica negativa y se desesperan porque han perdido su pareja. Y lo que hacen es romper cadenas de ADN de otras células para robar los electrones que les han perdido. Entonces se genera una reacción muy destructiva para el resto de las células del cuerpo. Hoy en día se sabe con seguridad que los radicales libres son la causa directa del envejecimiento celular y de nuestro estado general del organismo. También de la piel, las arrugas, la flacidez.
La piel es el órgano más del cuerpo. Ahí tenemos un dibujito, ¿no? Como los radicales libres están atacando, rompiendo esas cadenas de ADN para robar electrones de células sanas. Y los antioxidantes, que sería esto marrón que hay aquí, serían sustancias que tienen capacidad de donar electrones. Y entonces esa donación de electrones calma, digamos, a los radicales libres, porque ahora tienen que romper cadenas de ADN para robarlo. Un antioxidante sería una sustancia capaz de neutralizar la acción oxidante de un radical libre. Estas sustancias se encuentran en algunos alimentos cuyos nutrientes actúan liberando electrones. En nuestra sangre son captados por los radicales libres para convertirse en moléculas estables. Esto también sucede cuando el agua es alcalina e hidrogenada. Ahora hablaremos del agua esta. El hidrógeno es el mayor antioxidante existente. Una molécula de vitamina C, que hasta hace poco era lo más poderoso que había, es 25.000 veces más pequeño, hablando de forma antioxidante, que una molécula de hidrógeno. Es mucho más económico, porque la vitamina C es prohibitiva en su precio, y además no deja residual tóxico. La vitamina C podemos tomarlo a grandes dosis, si tenemos un bolsillo bien preparado, pero damos mucho trabajo al hígado para eliminar ese exceso. Hemos eliminado radicales libres, pero estamos estresando nuestra función hepática para eliminar el residual. El antioxidante sería la forma más eficiente para vencer el envejecimiento y las enfermedades degenerativas. Esto es una máquina que tiene la capacidad de hidrogenar el agua. Ahí pondríamos un agua químicamente pura, que eso sería agua destilada, y nos daría un tercer hidrógeno a la molécula de agua, le metería un tercer hidrógeno. O sea, sería un agua con una fórmula H3O2. Eso sería el agua hidrogenada. Esa agua se encuentra en la naturaleza en algunos lugares. Por ejemplo, el agua de Lourdes, por naturaleza, debido a las características que hay allí, es agua hidrogenada. Entonces es un agua pues, que hace milagros. Hay más lugares en el mundo, y en México, Valle de Tinacote, hay varios lugares del mundo que hay aguas hidrogenadas por diseño de la naturaleza. El agua destilada, alcalinizada, es decir, con un poco de un elemento que le dé sal, e hidrogenada, es el reparador celular más poderoso que podemos conseguir. Actúa como el más potente de los antioxidantes. Al ser químicamente pura, es muy solvente y la alcalinización baja su tensión superficial hasta el punto de mejorar su capacidad para limpiar e hidratar profundamente las células. Es un agua muy penetrante, más limpia y con mejor sabor. Eso quiere decir que es muy fácil de beber. O sea, lo normal sería beber cada día entre 3 y 4 litros de agua. Eso sería la necesidad fisiológica del organismo. Eso es imposible, beber esa capacidad de agua con agua normal. Porque no puedes, te hinchas y te pasas el día yendo al servicio. Entonces, cuando tú tomas agua con estas características, puedes fácilmente llegar a 4 litros, incluso 5 litros. Entonces es cuando el organismo está realmente en paz y sin estrés. El estrés nos parece muchas veces que nos viene del trabajo, de las radiaciones, y sí es cierto que hay una agresión externa, pero el origen del estrés nace en el interior del organismo, debido a que el cuerpo sufre porque no tiene lo que necesita. Si os fijáis, un niño que está tomando leche de la madre, es un niño que está siempre muy plácido. Está tranquilo, llora poco. A la que incorporamos la leche artificial, el niño ya empieza con problemas digestivos, está nervioso. ¿Por qué? Porque hemos roto la proporcionalidad de agua
con nutriente. La proporcionalidad es muy baja de alimento y mucha de agua. Y cuando le metemos una leche maternizada, hay excesivo nutriente y poca agua y de mala calidad, porque lo preparamos con agua de soya o con agua de botella. Cualquier marca, da igual. Entonces ya entra el estrés celular en ese niño y empiezan todos sus problemas. Pero los médicos ya dicen de forma correcta. 10 minutos. 10 minutos, vamos a practicarse. Alcalinas, ¿eh? Bien, el agua pues destilada, alcalinizada y hidrogenada sería la correcta. Este señor, Otto Warburg, fue también premio Nobel en 1961 por descubrir la causa primaria del cáncer y la naturaleza y modo de la acción de la enzima respiratoria. Eso quiere decir que demostró que una célula cancerosa puede vivir y desarrollarse en ausencia de oxígeno. Según este científico, el cáncer es consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. Una alimentación antifisiológica es la basada en alimentos acidificantes y sedentarismo. Crea en nuestro organismo un entorno ácido y este ácido expulsa a su vez el oxígeno de las células. Y cuando una célula está carente de oxígeno, lo primero que hace es anular la función del P52 que hemos dicho que era tan importante. Él afirma que la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene una, también tiene la otra. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio, las sustancias alcalinas lo atraen. Afirma este señor que privar a una célula en un 35% de oxígeno durante más de 48 horas puede convertirla en cancerosa. Y pensar que todo esto fue origen de un premio Nobel en 1961. Y todavía está muriendo la gente por cáncer. El 75% de la población sufre de deshidratación crónica. Una deshidratación, en el caso más pequeño, es origen de acidificación del cuerpo. ¿Qué sucede a nuestro organismo cuando no ingerimos agua correcta o poca cantidad de agua? Automáticamente el agua es robada del torrente sanguíneo, que está formado por el 80% de agua, ¿no? Esa sangre se va a espesar, el corazón empezará ya a latir con problemas. Está latiendo chocolate deshecho, no sangre, ¿no? Algo muy espeso. La acidez impide, ¿no?, que las células puedan fijar el oxígeno. Entonces una sangre poco oxigenada y algo espesa sería el principal riesgo para el infarto. También una osteoporosis es consecuencia de acidificación orgánica. El eczema, el acné, la psoriasis, todo eso son expresiones de acidificación en el organismo. La acidez gástrica que hablamos antes, ¿no?, es lo mismo, ¿no? Si tú tomaras un agua correcta, agua alcalina, el omeprazol lo podríamos dejar aparcadito en solo una semana. La obesidad. El cuerpo necesita protegerse de ese ácido. ¿Y cómo lo hace? Retiene agua en el cuerpo para proteger las células. Otra manera de protegerlos, la osteoporosis que hemos visto antes, ¿no? Roba minerales de los huesos para combatir esa acidificación, la neutraliza con el mineral del hueso, ¿no? Estos vientres grandes y hinchados son también origen de mucha putrefacción y acidez en el cuerpo, ¿no? Un colon sucio es un nido de putrefacción que intoxica a cada una de nuestras mejores comidas, ¿no? Este es el mejor hotel para los patógenos y microorganismos. Y pensar que estos son lo que produce realmente la muerte del ser, ¿no? Beber agua, pues, de alta calidad es pilar fundamental y básico para gozar de una buena salud.
Disfrutar de esta agua es pagar un seguro muy económico de la enfermedad. Es la forma más sencilla, ¿no?, de estar sano, estando bien hidratado. Ahí veis, ¿no?, todo lo que sucede. Una hernia discal, por ejemplo, el origen de la hernia discal es una falta de agua en el disco intervertebral. Los investigadores han demostrado esto, ¿no?, que la hidratación reduce los dolores, la artritis, los cólicos y equilibra la tensión arterial, ¿no?, y el nivel de colesterol. Al envejecer, el mecanismo que señala la sed se ralentiza y por eso los viejos beben mucho menos, ¿no? Entonces, cuanto menos agua hay en el cuerpo, más viejos somos, porque lo que diferencia a un niño de un viejo es la cantidad de agua, ¿no? Entonces, cuando el agua falta en el cuerpo, automáticamente empiezan las enfermedades, nos intoxicamos. Por eso los viejos tienen de todo. Actualmente existe tecnología para comprobar cuál es el estado de hidratación de nuestras células, ¿no? Es la bioresonancia. Es la tecnología que nos permite acercarnos de la forma más precisa a los valores eléctricos de la célula. Esto es la auténtica medicina preventiva, ¿no? Son estas máquinas que te comentaba que te pueden sacar el dolor rápidamente. Esta máquina es capaz, ¿no?, de medir el campo bioeléctrico de los electrones de los átomos y por medio de un software muy poderoso transformarlo en unos resultados que podemos expresarlos en gráficos y ver cómo está tu cuerpo. Es un chequeo muy rápido, indoloro, eficaz y económico. Es inocuo, no tiene radiaciones. Pues sería una de las gráficas que podríamos obtener, ¿no? Desde este grado de calcificación lumbar posiblemente habrá algún problema ahí en tu lumbar. Bueno, pues muchas gracias por esta paciencia y vuestra asistencia. ¿Qué dirán? Me ha encantado. Además, lo sabes, pero no eres consciente, ¿no? De alguna manera. Claro. Pero, además, quiero decir que el sistema nos prohíbe beber agua. Porque si tú recuerdas cuando eres pequeña en la escuela, estabas en clase y dices, tengo sed, espérate salir del patio. O sea, era más importante lo que estaban explicando que tu cuerpo. Sigue. Sí, pero me he quedado con la gran duda de qué agua tenemos. Bueno, si quieres pasarte ahora por el stand, pero el agua correcta sería coger agua del grifo, ¿Sí? destilar el agua del grifo, que es eliminar toda la química y todos los microorganismos. Es una máquina muy económica, vale 250 euros, una máquina esta o 300, depende del modelo, y con eso conviertes el agua del grifo en agua químicamente pura. A partir de ahí, esa agua deberíamos, si queremos hacerlo muy bien, ponerle hidrógeno, que sería la otra máquina que hemos visto. Tú pones agua destilada en una máquina de hidrógeno y finalmente esa agua con hidrógeno en este tipo de botella, que lo que hace es estructurar el agua, convierte el agua en esta estructura hexagonal. Y finalmente ahí añadiríamos un poquito de sal. Sal, que son unas gotas ya que venden específicas, un par de gotitas, y sería un agua ya alcalina. Hemos finalizado, señores. La pregunta.